con los hechos del 20 de julio de 1810 y la conformación de juntas que en un principio apoyaban al rey y el sistema y luego declararon la independencia y llegaron Cartagena, Monpós, Cali, Popayán, Antioquia. Cuando llegó la Reconquista, muchos de los habitantes de este estado se sintieron aliviados, contentos, satisfechos de ver que venía nuevamente el orden, que regresaba la autoridad, porque ante las peloteras que tuvieron los amigos del centralismo con don Antonio Nariño y los descentralistas con Camilo Torres, se creó el caos en la República de Colombia. O no de Colombia todavía. Entonces lo vieron como un alivio, pero no se imaginaron que iba a ser tal el atropello de los españoles y el derramamiento de sangre que hicieron que los habitantes de esta parte de América se rebelaran contra ese régimen oprobioso que por orden de Fernando VII y comandado por Pablo Morillo y Juan Sámano impusieron, el famoso régimen del terror. Es un tema que me ha apasionado desde que un día escuché a doña Socorro Inés Restrepo en la Junta de la Academia de Historia hablar de él. En ese tiempo el mundo era diferente. No solamente se venía del dominio de Napoleón Bonaparte y las decisiones de la Iglesia y el derecho divino de los reyes, sino que antes habían sucedido también una serie de hechos en Alemania, en Inglaterra, también en los Estados Unidos, y habían algunos que apoyaban la emancipación de estos pueblos, como era la masonería. No podemos olvidar que Francisco Miranda, un hombre tan importante en la historia de nuestra República, y Bolívar y hasta obispos y sacerdotes pertenecieron a ella en su momento. Llegaron a través de la isla Margarita en Venezuela los ejércitos de Pablo Morillo, encabezados por Francisco Barleta, Sebastián de Calzada, Miguel de la Torre y Carlos Tolrá. El rey de España los envió, aconsejado también por la Santa Alianza que defendía los intereses de las monarquías europeas. Morillo, después de someter a un sitio que todos recordamos, donde los cartageneros tuvieron que comerse hasta los roedores, las suelas de los zapatos y los taburetes que eran de cuero, dizque cocinarlas nuevamente para volver los alimentos, organizó la toma de la Nueva Granada. La dividió en 4 comisiones. La primera dirigida por Miguel de la Torre con destino a Ocaña, Girón y El Socorro. La segunda dirigida por Francisco Barleta, que tenía como fin la reconquista de la provincia de Antioquia. La tercera comandada por Julián Bayer
destinada a recuperar el Chocó a través del atrato, que fue la única que fracasó en su primer intento, y la cuarta con el fin de recuperar la ruta del río Magdalena para alcanzar a Santa Fe, la comandaba Donato Ruiz de Santa Cruz. Tropas que se encontrarían con las que venían desde Venezuela por los llanos de Apure a órdenes de Sebastián Calzada, y las provenientes del sur desde Popayán, comandadas por Toribio Montes y Juan Sámano. Ya mencioné ahorita las desavenencias que se dieron entre los patriotas, entre don Antonio Nariño y Camilo Torres, que llevaron al mismo Bolívar a intervenir en esa guerra civil a favor de los de Torres para tomarse la capital de Santa Fe de Bogotá. Era tal la manera como venían a invadir lo que ellos creían le pertenecían, que se inventaron 4 estamentos: el Consejo de Guerra Permanente, que dictaba las sentencias de muerte contra aquellos que habían cometido los crímenes más nefandos, y que solo podía conmutar la pena de muerte don Pablo Morilla. El Consejo de Purificación, que se aplicaba a los militares y a los funcionarios públicos de quienes se dudaba que habían contemporizado con los patriotas, y hasta las mujeres que lo habían hecho las utilizaban en las panaderías y en los restaurantes de las guarniciones militares para que purgaran su pena y se purificaran. La Junta de Secuestros, que era la encargada de la expropiación de los bienes de aquellos que habían abrazado la libertad, y la Inquisición, el Tribunal de la Inquisición, compuesto por 2 religiosos que venían con Morillo para perseguir las ideas y publicaciones que tuvieran que ver con el pensamiento revolucionario, y además sirvió para perseguir a los comprometidos sacerdotes que se habían adherido al cambio. Desde la llegada de Morillo y Sámano fueron asoladas casi todas las regiones de Colombia, con un derramamiento de sangre, sobre todo en Cartagena, Santa Fe de Bogotá, Monpós, Tunja, Popayán y Pasto. Fue mucho lo que sufrieron los patriotas, empezando por Camilo Torres, que fue ejecutado. Pero distinta fue la situación en Antioquia. Aquí llegó Francisco Uarleta con la orden de ejecutar a los patriotas antioqueños, y él le escribió a Sámano y a Morillo una comunicación en donde les decía que él sí sabía lo que iba a hacer con las gentes de este departamento. Pues los antioqueños, cuando esto eran solamente Marinilla, Río Negro y Santa Fe de Antioquia, porque Medellín era una especie de villorrio, ya con ínfulas de ser capital como las tuvo Marinilla también en su momento, pero no de la importancia que hoy tienen. Se fugaron hacia el sur, hacia Popayán, como lo hizo Caldas, que se vino acá, y cuando iban en el camino, supongamos por Aguadas, les avisaron desde Río Negro que se regresaran.
y en la casa de la Convención de Río Negro, que era de don Sinforoso García, un patriota muy eximio de la época, fueron recibidos por él y por varios personajes de la ciudad, hombres como José Miguel de la Calle, José Manuel Restrepo y el presbítero Lucio de Villa. José Miguel de la Calle también era sacerdote, pero él tenía dos tíos que se llamaban Jerónimo y Alberto María de la Calle, que no eran amantes de los patriotas, sino que eran de los pocos curas defensores de los realistas que había en esta región del país. Aseguran que fue mucha la bonificación que recibió Francisco Uarleta, porque no se explica que llegado el momento ordenó el desembargo que le había hecho la corona española a las propiedades de José Miguel de la Calle y de José Manuel Restrepo por injerencia de sus tíos los sacerdotes Jerónimo y Alberto María de la Calle. Parece que esas fuertes contribuciones hicieron que se ablandaran el corazón del mandatario español. También aseguran que Uarleta aspiraba a ser comandante de Popayán, que era algo importante en el país de la época, porque Antioquia era una región abandonada, triste y pobre, a la que se había referido en malos términos Francisco Silvestre, cuando en ese tiempo hizo un censo y solamente habían 40,000 habitantes en la región. Parece que no tenían en cuenta a los indígenas y a los negros para censarlos. Y él, pensando en ese puesto que tenía ya, se manejó con calma con los antioqueños, aseguran algunos, porque también en el desarrollo de nuestra comarca es mucho lo que le debe la región al oidor Mon y Velarde, que gobernó por varios años esta provincia, y él fue el que empezó a proyectar esta región y a crearles ánimos y a que se volvieran importantes y a que pensaran en el trabajo, y les dio a muchos hombres que vivían pobres y abandonados en esta ciudad o en este villorrio de la Villa de la Candelaria un pollo y un gallo y una gallina, un ternero y una ternera, un caballo y una yegua, un asadón, un recatón y un calabozo, para que se fueran a abrir montañas y a engrandecer esta tierra. Antes nosotros no teníamos sino lástima por el resto del país, pero vemos que con el tiempo, ya cuando llegaron con la reconquista, ya los antioqueños eran empresarios, eran mineros y habían capitalizado oro que les estaba sirviendo para lograr que no fueran pasados por las armas. Pero también cuentan que esto era tan abandonado y tan lejano de Santa Fe de Bogotá y de Popayán, que fue muy poco lo que se dieron cuenta aquí de lo que estaba sucediendo por allá, y entonces poco interesaba Antioquia y era muy alejado de donde se manejaba el poder central en Santa Fe.
Guarleta salió de aquí hacia Popayán seguramente y lo reemplazó el capitán Francisco Sánchez Lima, que también vino en la incursión que él hizo para la reconquista de Antioquia y fue un gran gobernante para los antioqueños. Guarleta le dejó un listado de las personas que tenía que sacrificar o pasar por las armas, y este no lo hizo. Dicen que también algo se benefició del oro de los antioqueños, y Sámano y Morillo le reprocharon el por qué no le se había manifestado pasando por las armas a los patriotas antioqueños, y le solicitaron la renuncia, y él renunció y se fue a entregarla, pero aprovechó para bajar a Santa Marta y allá cogió un velero o un barco y se fue a dar a Jamaica. Con el tiempo aparece en Panamá después de que se logró la libertad de nuestro país. Pero llegó un momento en que los antioqueños se dieron cuenta que habían nombrado a Carlos Tolrá, uno de los más sanguinarios militares españoles de la Reconquista, y ahí sí que se preocuparon y dijeron: ahora sí nos tragó la tierra. Aquí ya no tenían esperanzas, pero en los ires y venires, antes de venirse para Antioquia de Santa Fe, Carlos Tolrá se casó con una rionegrera que se llamaba Juliana Rendón. En algunas partes aparece el papá como de apellido López de Rendón y en otras aparece Rendón. Y los antioqueños tuvimos la fortuna de que se nos apareciera un ángel, porque ustedes saben que quienes mandan en la vida matrimonial son las mujeres, y parece que eso nos salvó a los antioqueños. Y también el oro, que ese sí se lo llevó a caudales, dicen, cuando tuvo el poder Carlos Tolrá, hasta que llegó José María Córdoba después de la batalla de Boyacá y tuvo que salir corriendo en apuros para fugarse, y la mujer, creo que al cabo de 7 años, pudo ir esa que nos salvó a los antioqueños a España, a juntarse con ellos, con él, perdón. Antioquia tuvo la fortuna en el régimen del terror de que no hubo un solo fusilado, ni un solo ahorcado, ninguno pasado por las armas como consecuencia de su amor por la libertad. Y hubo hechos tan importantes que hoy no se recuerdan, pero los marinillos son famosos. Y quienes descendemos de los marinillos, que somos los otros pueblos del oriente y el resto del departamento de Antioquia y de Colombia, donde hay siempre un marinillo, nos sentimos orgullosos de llevar la sangre de quienes vinieron de Mariquita, subiendo el valle del río Magdalena, y los que llegaron de Santa Fe de Antioquia, de Río Negro y de Santiago de Arma, que esos fueron los que llegaron por Río Negro, donde Francisco Guarleta reunió a los hombres importantes y al clero aquí en la ciudad de Medellín o en la Villa de la Candelaria de ese tiempo, y al día siguiente de la llegada les ordenó jurar nuevamente obediencia al rey de España, a Fernando VII,
lo que se hizo en todas las villas, en los sitios y en las ciudades capitales. Pero ese marinillo que se llamaba don Pedro Gómez, jefe político de la ciudad, cuando recibió la invitación para desagraviar al rey en la persona del comandante realista, se negó y contestó: yo no desagravio a nadie. Lo hecho por Marinilla fue de acuerdo con la justicia y la libertad. Si no les gusta mi franqueza, pueden quitarme en el bastón. Todo el mundo pensó que lo iban a fusilar. Sí, lo detuvieron y por circunstancias de su tiempo, me imagino que por el mismo oro que se manejó en su momento, cuando llegó la batalla de Boyacá y del Pantano de Vargas y la libertad, él salió de la prisión. Pero si aquí no se fusilaron personas en el régimen del terror, sí hubo personajes que tuvieron que ver con Antioquia que fueron fusilados en Santa Fe de Bogotá y uno en Popayán. 4. Y 4 naturales de Antioquia que también fueron fusilados allá. El último gobernador o presidente del estado de Antioquia, cuando llegó Uarleta, era el brigadier Dionisio Tejada. Había nacido en Charalá, Santander. Había estudiado y pertenecido al ejército en Madrid, España. Llegó al nuevo reino de Granada y apareció en Antioquia en compañía de don José Antonio Gómez, don Juan del Corral y José María Ortiz. Lo encargaron de organizar los ejércitos de esta zona del país. Él fue fusilado en Santa Fe el 10 de septiembre de 1816 en compañía del teniente coronel Liborio Mejía Gutiérrez de Lara. El sabio Francisco José de Caldas vino a dar Antioquia, y ustedes saben que él fue el que creó, fundó la primera facultad o escuela de ingeniería. Creó en Medellín o en la Villa de la Candelaria una nitrería y una fábrica de pólvora. Construyó los fuertes de Bubú en el río Cauca y también la Maestranza, allá en la ciudad de Río Negro, que es diagonal a la iglesia y que todavía existe. Él fue un hombre demasiado inteligente y a quien le pidieron el comandante español de su momento que no lo fusilaran, y dijo que no le interesaban los sabios, que España no necesitaba sabios, y él ahí fue cuando escribió en una pared con una tiza: la negra y larga noche, o algo por el estilo, o larga y negra noche, que todavía se recuerda. Partida, sí. También existió otro que no era antioqueño. Caldas fue fusilado el 29 de octubre de 1816, pero quien comandaba las fuerzas antioqueñas para que Uarleta y sus secuaces no llegaran a nuestro departamento era un comandante militar venezolano que se llamaba el coronel Andrés Linares. En la batalla de la Ceja del Alto del Cancán en Río Negro fue derrotado por Uarleta y fue fusilado en compañía de Liborio Mejía el 3 de septiembre de 1816. También el último
fue el coronel José María Gutiérrez de Caviedes, que era cucuteño, hermano medio de Frutos Joaquín Gutiérrez, otro líder de la independencia. Prestó sus servicios militares en Monpós y llegó a Antioquia a comandar las fuerzas que acompañaron a Nariño en Bogotá y luego en la campaña del sur, en las batallas de Juanambú, Cebollas y Tacines. Pero también hubo 4 antioqueños, otro marinillo, pero antes de hablar de José Joaquín de Hoyos, este es Modesto de Hoyos, el que les hablaba ahorita, que fue casado con Margarita Urrea y a quien tuvo quintado Sámano en Popayán en compañía de Pedro Alcántara Herrán y creo que de López y otros líderes de Popayán para fusilar, y los ruegos de su mujer que iba detrás del ejército disfrazada de monja, y cuando Sámano le vio su cara, parece que se conmovió y dio la orden de que le dieran la libertad. José Joaquín de Hoyos, nacido en Marinilla, en la vereda de Bodegas, cuando era el santuario corregimiento de esa localidad. Por eso nosotros, los santuarianos y los marinillos, peleamos por los héroes. Fue a estudiar a Bogotá, era comandante militar en Chocontá, y lo encargaron después de los hechos del 20 de julio de llevar a el virrey Amar y Borbón hasta el río Magdalena para empacarlo hacia Cartagena, y eso le costó la vida y fue fusilado por Morillo el 29 de agosto de 1816. Pero viene el más joven de los presidentes de Colombia, el coronel Liborio Mejía Gutiérrez de Lara, quien por las circunstancias de la vida terminó en la batalla del Alto del Cancán, librando esa lucha que le costó haber llegado como el más joven de los hombres a la presidencia de la República, pero que después de las diferencias de Camilo Torres y los amigos de Antonio Nariño y con Morillo y Sámano pisándole los talones a los patriotas, Camilo Torres renunció a la presidencia. Cuando Santander huyó hacia los llanos del Casanare y Venezuela, donde también iban Córdoba y muchos otros patriotas, encargaron de la presidencia a José Fernández Madrid. Y este luego se la entregó a Custodio García Rovira, pero ante la inminencia de la batalla y algo raro que también sucedió, es que Custodio García Rovira, antes de dejar a encargar de la presidencia a Liborio Mejía, estaba enamorado de una niña que se llamaba Pepita Piedrahíta y Sáenz. Y entonces, ¿cómo no nos iban a derrotar los españoles si en vez de estar luchando por la patria, Custodio García Rovira se casó y salió a luna de miel la noche anterior y dejó al pobre Liborio Mejía con semejante circunstancia? Miren que las mujeres aparecen
donde menos se piensan, y tienen el poder hasta de cambiar la historia. Liborio Mejía fue fusilado el 3 de septiembre de 1816, pero también hay otro antioqueño que fue fusilado, era cuñado de Juan del Corral, estudió en España y cuando regresó de España se involucró en los hechos de la independencia del 20 de julio y aparece firmando el acta de independencia absoluta del estado de Cundinamarca. Fue gran amigo de Marco Vidal, fue gran amigo de don Antonio Nariño. Se llamaba José María Arrubla Martínez, de Santa Fe de Antioquia, y se puede decir que él fue el primero en ocupar el poder ejecutivo en Colombia, porque Nariño, cuando se fue a una visita a Boyacá y los Santanderes, dejó encargado un grupo de personajes bogotanos, entre ellos a él, del poder ejecutivo, y firmaron decretos y providencias con fuerza de ley para el manejo del Estado en ese momento. Entonces, eso de pronto nos hace pensar que este fue el primer antioqueño en haber llegado allí. Pero hubo otro que la historia lo desconoce totalmente, hijo de un recaudador de impuestos en Honda, que vino a vivir a Río Negro. Se llamó el doctor José María Dávila, nació allí en 1780, fue gran amigo de Bolívar, le facilitó dineros para la campaña libertadora a Simón Bolívar, sobre todo para la de Venezuela y Cartagena. Era negociador. Tan así es que Custodio García Rovira lo esperaba porque los patriotas nombraron un negociador a ver cómo podían lograr un armisticio o hacer algún acuerdo con los realistas, y no llegó. Él era un hombre muy importante para los patriotas, tan así que Morillo le dejó a Sámano, cuando le entregó el poder, una nota donde le decía, comillas, luego de que usted aprenda a Camilo Torres, Jerónimo Torres, Manuel Torices y José María Dávila, sin más diligencia que la identidad de sus personas, los pasará usted por las armas. Esa orden había dejado Morillo, qué tan importante que lo tenía en la categoría de Camilo Torres, su hermano, y de Manuel Torices. Este hombre poco se reconoce en la historia de Antioquia, pero como vemos aquí, no se fusiló a nadie, pero cuatro antioqueños pagaron con su sangre en Santa Fe de Bogotá y en Popayán el hecho de haber abrazado la causa de la libertad. El que murió en Popayán fue Gutiérrez de Caviedes, a ese lo ordenó
fusilar Sámano en Popayán, porque después de tratando de conquistar el sur, él cayó en manos de los realistas. Vemos pues, ya para terminar, que es algo que es inexplicable, pero que se puede explicar el por qué en Antioquia no hubo fusilamientos o ahorcamientos en la época del régimen del terror. Pero fuera de la lejanía de la capital del país, fuera de los intereses de Uarleta de que lo nombraran comandante Popayán, fuera del oro que se llevaron estos gobernantes, había algo que tenían los antioqueños de esa época, y era que en cada familia, como eran tantos, había un hermano o dos o tres o cuatro que abrazaron la causa de la libertad, pero también había un hermano, dos o tres o cuatro que eran defensores de los realistas y del imperio del rey. Pero como había solidaridad de familia, ellos se defendían mutuamente, y eso hizo que en nuestra tierra no fuera pasado por las armas o mediante la horca ningún patriota. 4, como lo dije anteriormente, que eran de otras regiones del país y que desarrollaron actividades aquí, como Caldas y otros, fueron fusilados. Y Modesto de Hoyos no lo fue. José María Dávila y José María Arrula Martínez pagaron en la ciudad de Bogotá con su muerte el amor a la libertad. Pero la historia habla de todos estos mártires, pero nadie recuerda al primer sacrificado por causa de habernos separado de España y de haber reclamado la libertad, que fue un negrito que en Santa Fe de Bogotá, cuando llegaron los españoles, gritó que abajo los españoles y viva la libertad, que se llamaba Manuel María. Ese Manuel María pasó anónimo, pero un escritor de apellido Escobar, que escribió un diario sobre los hechos del 20 de julio y posteriormente nos ha dejado su nombre para la posteridad. Así creo haberles contado una historia que de pronto no se conoce mucho en Antioquia, pero que demuestra ese talante que tenemos los antioqueños, que en momentos difíciles sabemos superar las dificultades y sobre todo que la relación familiar es fundamental para defenderlos los unos y los otros y en determinados momentos superar grandes dificultades. Muchas gracias.